Listo. Bien, todo parte del plan analítico, ¿no? El programa analítico. Ese programa analítico tenemos que completar una cantidad de horas para el, el componente docente, el componente de prácticas y experimentación y el trabajo autónomo. Entonces, esta asignatura, al tener 3 unidades, se ha dispuesto la unidad 1 y la unidad 2 para el primer parcial y la unidad 3 íntegramente para el segundo parcial o parcial final. Entonces ahí están 30, 50 y 80. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos hincapié en esto es para recordar un poco a dónde van a ir las actividades. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera parte. Vamos a la segunda. Ya. Entonces, hemos recogido hemos recogido esa información del plan analítico. Si nosotros abrimos el archivo de Excel, podemos darnos cuenta de que el componente docente corresponde en 64 horas, el componente de prácticas de experimentación 32 y el componente de trabajo autónomo corresponden a 64. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron, qué es lo que nos dijeron cuando se armaron los sílabos? Que corresponde a la quinta parte cada uno de estos componentes. Es decir, la quinta parte sería 6, en este caso de 30 y el componente de trabajo autónomo serían 12. Por eso salen todos estos números. En algún momento habían compañeros que esto de aquí en el sílabo no les cuadraba o colocaban cualquier valor y coincidían, o sea, coincidencialmente hacían el cálculo de. Entonces, estos valores corresponden siempre a la quinta parte. Lo que está de color naranja corresponde a lo que el estudiante haría en laboratorio, a la tercera columna lo que haría de forma autónoma en casa, puede ser, y lo que está con azul corresponde a a la parte del componente docente. Ese componente docente que corresponde a 64 horas, hay 2 componentes que se subdividen, que sería el componente de aprendizaje asistido y el componente de aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos de esta manera? Porque también tenemos que hacerlo calzar con como decir, las horas de teoría y entre esas horas de teoría tratar de integrar actividades en el aula, ¿no? Bien, entonces partiendo de esto, es para tener presente también qué cantidad de horas, si es que algún momento solamente damos teoría o en algún momento solo damos taller en clase, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para poder escoger cualquiera de estas estrategias. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado cumpliendo con lo que coordinación académica nos pide, al menos una actividad por cada una de estos componentes. Entonces lo hemos clasificado de esta manera, en base también a la lectura que podemos observar acá en el plan analítico, donde nos indican de tipo colaborativo qué tipo de actividades de práctica y qué tipo de actividades de trabajo autónomo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos cogido, por ejemplo, del trabajo colaborativo, que algunos profesores le llaman taller en clase, actividad en clase. Pues bueno, hemos cogido proyectos de problematización, que en otras palabras son ejercicios de problemas. Actividades de aplicación y experimentación. Hemos cogido la guía práctica de aplicación y experimentación que se ha utilizado anteriormente, ¿no? Que está aprobado por el Consejo Superior. Y hemos cogido también el trabajo, elaboración individual de trabajos, en vez de ensayos, trabajos. ¿De acuerdo? Es para poder darle un nombre a cada una de estas actividades y de esa manera estandarizar. Si eso se entiende, los nombres, nos hemos puesto estos detalles, ¿no? Por ejemplo, proyecto de problematización P1, la guía práctica GP1 y el trabajo en este caso, individual de trabajos, elaboración individual de trabajos, EIT1. Solamente es una categorización para que podamos entender cómo se duplica esa actividad en las siguientes unidades. De esa manera, los estudiantes no se confunden el taller de la unidad 1, la lección de la unidad 2, tal cosa de la unidad 3. Entonces, partiendo de eso, ahora dividimos los puntos.
Como son 30 puntos en el primer parcial, la unidad 1 tiene esas tres actividades por los tres componentes. O sea, ejercicios en clase, proyecto de problematización, un trabajo conocido como la guía práctica de aplicación y experimentación, que eso ya vamos a hablarlo aparte, y una actividad de trabajo autónomo. ¿De acuerdo? Entonces la unidad 1 por puntaje estaría dividido 5 en cada componente. Como la unidad 2 también corresponde al primer parcial, lo hemos dividido de esa misma manera. Hasta ahí creo que más o menos se han dado cuenta que estamos tratando de distribuir el puntaje de tal manera de que no haya más puntos en una unidad ni menos puntos en otra. En la unidad 3, que ya corresponde al parcial final, el proyecto 3, la guía 3 y el trabajo autónomo 3 corresponden 10 puntos cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esto también no para tener una camisa de fuerza, sino más bien para que ningún compañero o algún curso se dispare, que en algún aula algún profesor puso una lección de 10 puntos y en otra puso un profesor de 1 punto. Entonces, para que no hayan esas distribuciones, lo hemos enmarcado bajo estos parámetros, ¿no? Es decir, estos valores para que tengamos. Bien, el examen para este periodo, como estamos trabajando en esta modalidad híbrida, hemos consultado para ver si bajamos un poco la cantidad de puntaje en el examen, es decir, para que no tengamos tantos estudiantes con situación de pérdida. Entonces, va a haber un proyecto integrador de saberes, algo sencillo, de 10 puntos, y el examen va a quedar de 10 puntos. Lo mismo va a suceder para el segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, en el archivo de Excel, les hemos dejado acá a la derecha cómo serían estas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, sería entonces, ¿no? Recordemos, el proyecto de problematización de 5 puntos es como trabajos en clase, sería el acompañamiento docente, ¿no? Es el componente docencia en clase. El trabajo individual o trabajo autónomo, se han construido unos simuladores para que el estudiante solo practique ejercicios. Eso tiene 5 puntos en unidad 1. Y la guía práctica 1 y la 2, así como la 3, ustedes deben de darse cuenta que en nuestras aulas tenemos algunos que ya ya han pasado por esto. Aquí está. Tenemos un aula de titular, que se le llama, y tenemos un aula de práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué es el aula titular? Esa corresponde a 4 horas. Y el aula de práctica, esa corresponde a 2 horas. ¿Qué significa eso? Eso significa de que solo se llena en el aula, en el sílabo, aquí para que lo entendamos, aquí en el sílabo llenamos todas aquellas actividades que ya les vamos a presentar en esta aula. Y el aula de práctica automáticamente coge la sección de la guía. Por eso estamos tratando de ir entendiendo de que en el aula de titular es donde se llena toda la información y luego en el aula de la práctica se agregan solamente la sección de las guías. Entonces regreso acá. Prácticamente lo que el profesor tiene de titular le corresponde a esta sección. Es decir, el profesor titular maneja los puntos del componente docente. Está atento del trabajo autónomo del estudiante. Está atento al proyecto integrador que tiene que subirlo en su aula titular y está atento al examen. ¿De acuerdo? Bien, como usted mismo puede ser, o puede ser que sea otro profesor, el que le toque las horas de práctica del compañero titular. Por ejemplo, aquí he visto que casi la mayoría tiene, por ejemplo, Orlando Barcia con Freddy Buendía. O, por ejemplo, Mónica da 4 horas en un aula y 2 horas en un momento después. Generalmente es el mismo día, pero en la tarde.
Así estamos divididos casi todos, ¿no? Solamente hay un pequeño grupo que tiene un compañero, por ejemplo, un grupo 2 y otro tiene la sección de prácticas, ¿no? Entonces, lo hemos dividido acá, que el profesor de aulas prácticas tiene que responderle al profesor de titular, en este caso los 5 puntos de la guía 1, los 5 puntos de la guía 2 y los 10 puntos de la guía 3 en el segundo parcial. ¿De acuerdo? Finalmente, estas asignaturas de primer ciclo también tienen un estudiante que da clases de tutoría. Ese estudiante tiene 5 puntos, ¿sí? Que solamente máximo 5 puntos para que podamos al final colocarlo en el aprovechamiento. Ejemplo, si en la unidad 1 mi estudiante sacó 0,1 en el deber sobre 5, bueno, si sacó 5 con el tutor, el estudiante tutor, esos 5 puntos pueden reemplazar esos 4 que le faltan, ¿no? Sí, sí estamos comprendiendo, ¿no? Así es el esquema que se maneja en estas aulas de primer ciclo. Este esquema no es nuestro, este esquema es de todas las asignaturas comunes que con profesores de coordinación académica pues han establecido puntajes, actividades y el tema de aulas prácticas, así lo han creado, y la sección de los estudiantes tutores, que ellos también creo que se les paga una cantidad y dan clases todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo esto es para que ustedes más o menos se den cuenta, ¿no? Cómo está distribuido los puntos de forma global. Bien. Una Ahora, ¿por qué? consulta, Joy, disculpe. Ya, en la parte de, por ejemplo, acá en la columna donde dice estandarización para las aulas primer parcial, ahí, por ejemplo, todo eso suma 50, ¿no es cierto? Donde Sí, está la parte de aprovechamiento 30, pero aparte están las prácticas que serían 10. ¿Cómo sí, serían esos 10 puntos para los 30 de acá, de claro, las prácticas? así es. Entonces, sería algo como eso, ¿no? El primer parcial sería 15 puntos. Ya. Sí, este color es la sumatoria, ¿no? Ah, es que esta está sumando los... A ver, ¿dónde es Ajá, unidad uno y unidad 2 era? así Primero. es. Sí, entonces, este sería la segunda unidad. Pero, o sea, aquí ¿qué suma 30? Los 10 puntos de aquí más los 10 de las prácticas. Claro, se está sumando, así es. Una unidad, lo que está con amarillo es la unidad 1 y lo que Ya. está con azul es la unidad 2. Entonces, Ah, ya. el profesor de la práctica le tiene que entregar al profesor titular estos 5 puntos. Ah, ya, Por ya ejemplo, le vi, ya le vi. Ya, ahí sí. Y los 5 puntos de las tutorías son extra, no si es que, son pero solo extras, en el aprovechamiento. solo en el aprovechamiento. Ya, ya listo, Correcto, gracias, ya. Ya. así es. Sí. Entonces, el examen va a tener 10 puntos y el proyecto integrador 10 puntos. Entonces, ahí ya se completan los 50. ¿Sí? Sí, ahí sí, ya le vi. Ajá. Sí. Ahora, este color gris, perdón, este color amarillo que le hemos puesto aquí, o color crema, es porque estamos tratando de que todos comprendamos, ¿no? El simulador, prácticamente el responsable es el estudiante, porque hasta que él no consiga los puntos, el simulador no se los da. Estos puntos de práctica me los tiene que dar el profesor y estos puntos de tutoría me los tiene que dar el ayudante. O sea, en la unidad 1, ¿qué me queda a mí en clase? Me queda estos 5 puntos de proyecto de problematización, que en definitiva es como decir que en clase hacemos un taller de un punto o algún ejercicio o hacemos una competencia, sí, alguna actividad. ¿De acuerdo? Es para que tratemos de no salirnos del esquema, ¿no? Ahora, ¿por qué también les muestro esto? Porque ya les voy a mostrar el aula, ¿no? Que ya está configurada. Entonces, de esa manera calificamos solamente quizás las secciones donde todos vamos a tener esa libertad, ¿no? Ahí ya deja de ser una camisa. También hemos dado estos puntajes, es para no desvalorizar, como son 2 horas que tiene que estar el profesor de práctica todo el semestre, bueno, ahí son los 5 puntos, que es una guía de ejercicios que el profesor tendrá que acompañar con el estudiante a resolver.
No es de tomar lecciones, bueno, algunos dicen de que se puede tomar lecciones, evaluaciones y todo, ¿no? Pero lo que sí nos han dicho es que no se da clase, sino más bien se hacen ejercicios con los chicos. Por eso hemos construido esa guía, donde es un banco inmenso de ejercicios, donde ahí tenemos la libertad de ir desarrollando con tiempo y explicando en esas 2 horas con ellos, para que puedan preguntar y demás, y puedan practicar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta con esta Sí, moderación? Sí. por ejemplo, los 5 puntos que son de la práctica, bueno, serían 10, ¿no? De todo el parcial. Eso Claro, nosotros distribuimos, por ejemplo, un puntito por cada práctica que se haga cada semana, así, sí. Eso ya, eso incluso lo tenemos acá. o En tal el vez que último, valgan 5 y al final un promedio. así es. Ah, también, así es. Ya, Aquí le hemos puesto, por ejemplo, miren, si ustedes van a la última pestaña, bueno, la penúltima son las clases del profesor de teoría. Llamémosle titular, ¿no? No necesariamente aquí es solo teoría, ahí es donde viene la integración de estrategias, pero lo hemos puesto de esta manera, es para que más o menos nos orientemos que en estas primeras 3 semanas tenemos que terminar la unidad 1. Ahí es donde usted tiene la libertad de poner un poco más abajo, más arriba. O sea, la idea es de que ya por esta fecha, el 26 de noviembre, la idea es de que todos ya pasemos juntos a la unidad 2. Y también está enlazado con el horario del profesor de prácticas. También lo hemos hecho cuadrar, ¿no? Lo que está aquí, en cambio, es la distribución de cómo iría el ritmo, ¿no? La guía práctica tiene secciones. Si tiene 2 secciones, pues bueno, tenemos 3 jornadas para la sección 1 y 2 jornadas para la sección 2. Ya vamos a ver cómo están hechas las guías prácticas. Las guías prácticas realmente son ejercicios planteados donde ahí la libertad del profesor de hacerlo de distintas maneras queda a disposición. La guía práctica realmente al final el chico tiene que entregarla, es como un reporte que entrega, ¿no? Que en definitiva es el ejercicio resuelto. La idea es de que esta guía práctica el chico entienda cómo hacer el ejercicio y le ayude para el examen. No tomamos lecciones porque ya el profesor titular tomará lecciones. No ponemos aquí, o sea, no estresamos a los chicos porque también hay algunos que a estas 2 horas se les hace difícil ir porque es en la tarde. Entonces, todas estas variables hay que entenderlas. Estas 2 horas son obligatorias porque es el horario que el chico tiene. Pero las que están acá en la tarde, recordemos de que hay cursos, por ejemplo el mío, que yo tengo de distintas carreras. Entonces, algunos estarán conmigo en la mañana y en la tarde, y son otros estudiantes que estarán de otras carreras también en la tarde. Sí, sí, sí me entienden por qué las prácticas no pueden ser así como una lección o tratar de obligar al estudiante a ir, ¿no? Porque es de tarde, es en otro horario, y como dice su nombre, prácticas, es para que el chico solamente practique. pero Hay por sí, ejemplo, perdón, yo en este caso es calificado porque es sobre 10, o sea, de alguna forma, o sea, no se le exige para que justo en ese horario él suba, por ejemplo, la práctica, se le puede dar chance como para que suba, o sea, en toda la semana, porque igual tiene calificación. claro. Ajá, por eso lo dividimos de esta manera, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 semanas de la unidad 1, prácticamente es un mes, y el segundo mes es de la unidad 2, Ya. ¿sí? Ajá. Esta es también para que pongamos nosotros, la idea es conversar con el profesor de teoría, ¿no? Porque esto es lo que sucedía. El profesor de teoría no avanzaba y el profesor de práctica no podía avanzar tampoco. Entonces lo hemos hecho de esta Exacto. manera. Ajá, es para que, por ejemplo, yo soy el de teoría. Yo voy por el álgebra de Boole y ya la segunda semana voy a teoría de proposiciones. Entonces, si el de práctica, que es diferente al profesor titular, él puede más o menos estimar, ya, tiene que estar yendo por aquí, tiene que estar yendo por acá. Igual yo voy a seguir avanzando con las guías porque las guías son idénticas para todos. ¿De acuerdo? También lo hemos hecho así, es para que tengamos, por ejemplo, esas secciones que revisar en un tiempo determinado, 1, 2, 3, aproximadamente, ¿no? Y podemos seguir avanzando con la otra guía.
En definitiva, el profesor de práctica tiene que entregarle al de teoría el puntaje. ¿Sí? Ya mismo vamos a ver la guía para poder entender esto, qué significan estas secciones. La guía la hemos dividido en partes para que también podamos darnos cuenta, ¿no? Si tiene 3 secciones, pues bueno, la primera, estas dos clases, aproximadamente yo ya debería estar entrando a la sección 1. En estas 2 clases debería estar entrando a la sección 2. Y esta es la sección 3. Ya vamos a ver las guías. Esto de aquí lo usamos el semestre pasado y nos ha ido muy bien porque así más o menos no nos perdemos en los tiempos y también estamos comprendiendo de que, por ejemplo, aquí hay una fecha de color rojo. Esto también ha sido una situación de que hay chicos que ingresan justamente hasta esta fecha. Recordemos de que los directores de carrera pueden matricular a estudiantes, creo que hasta un mes después. Creo que esta fecha se llama el periodo extraordinario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el profesor de titular ha avanzado, ya prácticamente está en la unidad 2. Y el profesor de práctica también ya ha avanzado un poco la sección. Entonces, hemos puesto esta fecha de color rojo, es para darnos cuenta que por lo menos en estas 2, 3 semanas tenemos que continuar con los chicos que ya han empezado normalmente o regularmente y tenemos que preocuparnos de los chicos que han ingresado un mes después o se han matriculado casi ya un mes después de haber empezado clases. ¿Sí lo comprenden? Y en ese caso, o sea, ¿cómo se hace? ¿Hay que asistirles por preguntas que tengan? ¿Hay que guiarles? O sea, ¿qué se hace con los chicos? Porque como que volver a dar todo ahí, ¿en qué tiempo? O sea, ¿cómo sería ahí? Claro, así es. Ahí es donde entramos, ahí es donde entramos a las actividades. Vamos para acá. A ver. Sí, yo les mandé un enlace para que también lo tengan desde el teléfono. Veamos, la unidad 1 comprende de esta manera, ¿no? Un conjunto de diapositivas que no es obligatorio utilizarlas. Ustedes pueden crear sus propias diapositivas, ¿sí? Lo importante es que hemos creado solamente un conjunto de temas que todos deberíamos por lo menos ver, ¿no? Entonces ahí están las tablas de verdad, está la lógica de proposiciones y está también la guía práctica. Si nosotros abrimos la guía práctica, esto es lo que va a ver el profesor de las 2 horas. Entonces, sobre 5 puntos, ¿y qué tenemos? Realmente son deberes sencillitos. O sea, que los chicos busquen, o sea, que nosotros les enseñemos a buscar en Google, en libros o en artículos, o sea, tratar de que los chicos no busquen en blogs, sino más bien que sean algo por lo menos académico, científico, ¿no? Y con ellos vamos llenando esto, ¿no? Cómo es el diagrama lógico, qué significa la familia de TTL, la parte electrónica, porque nosotros tenemos chicos de electrónica, tenemos chicos de mecatrónica, entonces realmente es importante que entendamos cómo comprar un circuito integrado en la calle, por ejemplo. Entonces la idea es que el chico busque por el código, necesito un TTL 7404 para el robot, para la tarjetería, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde hablamos un poquito de lo lógico con lo físico. Entonces, a medida que los chicos van encontrando la información, van construyendo la guía. Entonces, esta guía tiene creo que tiene 2 secciones, ¿no? Y la idea es de que estemos preparados, o sea, con tiempo, ¿no? Por ejemplo, el uso del Logic Sync. Sí, creo que por aquí está un software. Aquí está, ¿no? Y hay páginas web, por ejemplo, los que somos de computación, cómo podemos resolver estas combinaciones, ¿no? La idea es explicarles de a poquito. Estamos haciendo una guía donde todos estos ejercicios también están escritos, ya resueltos. Ya les voy a pasar también ese formato. ¿Sí? Entonces, El archivito de Excel, yo, disculpe, ¿sé dónde está? ¿mande? El archivo de Excel. El El que nos archivo está de... presentando recién, el Ah, ya. anterior, Sí, está acá en en el el aula virtual.
El archivo de Excel lo colocamos, lo mandamos por correo y también está aquí en el Drive, Ah, ya en la vi. planificación. Ah, Aquí está. ya, listo, gracias. Sí. Bien. A ver. Entonces, es para que vayamos viendo, ¿no? En el archivo de Excel, si nosotros nos damos cuenta, lo que les estoy mostrando es la guía, esto que está aquí, la guía, para que el profesor pueda trabajar. Hay una guía en cada unidad, entonces lo importante es revisar. Aquí está la unidad 1, está la guía 2 y está la unidad 3, la guía 3. En el correo también les mandé el enlace al Drive para que lo tengan, como decir, más compactado y más rápido para que puedan revisar. Hemos dejado algunos detalles, por ejemplo, este color rojo que está aquí es para que ustedes se den cuenta que hasta ese día habrán estudiantes que les van a decir, ingeniero, ingeniera, recién ingresé al curso. Entonces ese chico tenemos que, como sea, tratar de ponerlo al día. ¿De acuerdo? Bien. Ya. También, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir al aula del profesor, ¿de acuerdo? Los recursos que están aquí, de nuevo, solamente las guías, es como decir el documento que todos tenemos que ir manejando. Si de aquí a ¿qué dificultades hemos encontrado? Bueno, la única dificultad ahora que hemos encontrado, porque la idea es que el chico vaya aprendiendo estos ejercicios, es que hay chicos repetidores. Entonces, si hay chicos repetidores, ahí se nos cae todo esto, porque los chicos ya saben cómo hacer los ejercicios, ya tienen las mismas respuestas. Entonces, esa es la creatividad, ¿no? Si todos fuesen nuevos, los chicos aprenderían esto como nuevo, ¿no? Si hay repetidores, pues bueno, también puede suceder dos cosas, que el chico repetidor ni siquiera vaya, porque ya sabe que el trabajo que se hace en la guía, ¿no? Bien, vamos por acá. Entonces, ¿por qué presentamos esto? Porque aquí hay un aula base, ¿sí? Que en este momento nuestras aulas en el ambiente virtual están vacías. No se preocupen de llenar porque ya el día 20 van a clonar las aulas. Entonces, aquí está. Este es el aula que se va a clonar. Y esta aula que está aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene una carátula. Hemos puesto allí algunos dibujos que hemos utilizado con el botón que se llama activar edición. Podemos configurar esto. Esto yo les voy a enseñar en otra reunión, donde con la edición del código, miren, aquí está, con estas herramientas, podemos crear los hipervínculos, enlaces, editar. Repito, es sencillito, no es difícil, ¿no? Pero esto ya será luego de que se clonen las aulas. ¿Por qué hemos hecho esto? Hemos hecho esto también porque con Orlando y con todos los compañeros hay estudiantes que están perdidos con tantas aulas de teoría y de práctica. No saben ver el nombre del profesor que está acá arriba en la parte superior derecha. Los chicos confunden y también hay directores de carrera que también los han confundido, indicando de que tiene un profesor y luego cambian al profesor. Entonces, como todo esto de aquí, ya por experiencia, hemos tratado de colocar aquí, en la parte introductoria, por lo menos el nombre, que será lo primero que cambiemos el día 21, que ya les vamos a explicar cómo, poner el grupo que ustedes tienen y el horario, que también eso no saben buscar. Ellos no encuentran en el ABAC, en el portal web, y tampoco encuentran en el ABAC, no está el horario. Ustedes saben que el horario está en el portal web. Entonces, ¿qué ocurre? Que la secretaria, el director de carrera les dicen, busquen en el ABAC el horario. Y los chicos, el ABAC para ellos es el portal. Entonces, todo eso han habido confusiones. Entonces, por esa experiencia, hemos colocado también aquí en el aula base el horario al cual te toca a ti, ¿no? Y corresponda con el grupo. De esa manera ya también ayudamos un poquito a los estudiantes. Bueno, esta información ya la vamos a mostrar. Esto es lo que estamos queriendo mostrarles a los demás. Miren, así va a estar la unidad 1. Ya está un archivo de políticas del curso. ¿Dónde está eso? Eso también está en el Drive.
Si revisamos aquí el material de planificación, yo ya subí al portal web el sílabo. Ahí están ya cómo está distribuidas las actividades. Ya les voy a enseñar también. Y también está un archivo de políticas. Entonces, compartimos esto es para que también manejemos la distribución. Entonces, ahí está la distribución. El P1, el proyecto 2, 10 puntos, 5 y 5. La guía 1 y la guía 2, 5 y 5, 10. El trabajo de simuladores que ya les voy a mostrar, 5 y 5, son 10. Lo mismo en la unidad 3 del segundo parcial, y el examen va a tener 10 puntos este periodo, y un proyecto que ya vamos a explicar. Entonces, esta diapositiva también las hemos compartido, creo que está en la carpetita de planificación, para que ustedes le agreguen el nombre. Entonces, aquí está recursos anteriores. A ver. No, está en diapositivas. Ya. Acá está. Diapositivas, profesor. Miren. Entonces, aquí está diapositivas. Entonces, cualquier cambio que quieran hacer, utilicen estas diapositivas, o si ustedes tienen otras, pues igual las pueden ir añadiendo. Lo importante es de que tratemos de que todos los cursos tener una misma ponderación en el momento de evaluar. Eso estamos tratando de tener. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las diapositivas. En el Drive, para que puedan buscarlas. Diapositivas, profesor. Ya. Listo. Si ya vamos comprendiendo un poquito, ¿no? Cómo está distribuido las actividades, esto es lo que se les va a presentar en sus aulas ahora. ¿Esta aula de qué se compone? Estamos tratando de tener un diseño instruccional. Es decir, la instrucción del chico va a ser, a ver, aquí tenemos las diapositivas por leer. Aquí vamos a tener las actividades enlazadas. Por ahora solo está enlazada la del profesor de práctica. Recuerden que estamos en el aula titular. Esto también era una confusión para los estudiantes, porque los estudiantes decían, ¿en dónde ingreso? ¿En el aula titular o en el aula de práctica? Como yo era el mismo profesor, titular y práctica, el chico siempre ingresaba al titular. Pero en el caso de Mónica y de Freddy, Orlando va a ser el titular y Freddy va a ser teoría, práctica. En otro caso, creo que Freddy es titular y Mónica va a ser práctica. Por eso es importante que el estudiante distinga quién es el profesor titular y quién es el profesor de práctica. El aula de práctica, para que la podamos ver, se parece a un aula virtual, pero no tiene nada. Álgebra, programación práctica. Y este de aquí, si ustedes se dan cuenta, hay que llenar casi poco para que los chicos no se confundan. Ya, eso también ya vamos a explicarlo, ya les vamos a ayudar. Bien, entonces, ¿qué se va a clonar? Esta información es la que se va a clonar. Un esquema instruccional, y como también tenemos que seguir el ciclo de Kolb, esto va a estar en todas las aulas idéntico, o sea, en todas las unidades. Ejemplo, unidad 1, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Las diapositivas. Aquí podemos colocar nuestra actividad de profesor de 5 puntos. ¿Se acuerdan que faltaba, no? Que es esta, ¿no? El proyecto de problematización. Este que está aquí. ¿De acuerdo? Aquí sería. No lo hemos puesto porque esa es la libertad que hemos dejado. Esos 5 puntos. La guía, les comento. Coordinación académica nos dice de que la guía tiene que ser subida acá, en el curso de práctica. Pero ya en estos 2 semestres nos hemos dado cuenta de que es bien complicado que el chico suba aquí al curso de práctica. Sí lo hace, es para cumplir lo que nos dice coordinación académica. Y también le hemos pedido al estudiante que lo suba en el aula titular. Por eso lo hemos creado aquí también. ¿Sí me comprenden, compañeros? La guía práctica, esos puntos, realmente me debería dar nada más los 5 puntos de esta unidad el compañero de práctica. Así se manejó la primera vez.
pero algunos profesores no respondían a tiempo. Entonces ya llegaba el momento de pasar nota y no teníamos esa nota. Vamos al caso, a mi caso, ¿no? Mi caso es que yo soy el mismo profesor de práctica. Entonces, en este curso voy a colocar también para que suban la guía y en el aula titular también les hemos dejado el enlace para que suban la guía. En mi caso, yo les voy a pedir que suban 2 veces, al curso de práctica y al curso de teoría. De nuevo, ¿por qué? Repito, este no es nuestro esquema, sino es que así lo ha hecho Coordinación Académica para todas las aulas comunes y asignaturas que tienen práctica. Porque la idea original es de que un profesor titular complete estos puntos y otro profesor experto en práctica elabore los ejercicios y me entregue a mí esos puntos de práctica. ¿Sí lo entienden? Sí. Sí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que el chico que sea titular suba también aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera, si lo teníamos separado, yo tenía que crear en el ambiente virtual en calificaciones, miren, tenía que crear en calificaciones un ítem y ese ítem tenía que subirlo de forma manual. Entonces, ese ítem era complicado ponerlo manual. Entonces, se nos ocurrió el periodo anterior que también lo suba el estudiante, o sea, que suba en el de práctica y también lo suba acá. Y si yo soy el mismo profesor de práctica, ¿sí? Yo le pongo los 5. ¿Sí me comprenden? Vamos al caso de Mónica, de Orlando y de, creo que también el de Freddy. Joel, pero Sí, por ejemplo, en el caso de, tenemos creado para que suba en ambos ambientes. En tal caso, si es que es otro profesor diferente, tendríamos que esperar que él nos entregue las notas y subir esas notas al que el aula que nosotros tenemos. O sea, el claro. enlace que está en el aula. Sí, sí, sí. Ya. Por ejemplo, supongamos que Mónica sea la de práctica. Yo lo que estoy haciendo con esto, estoy ganando de que el chico me diga, ingeniero, sí le subí, lo que usted está viendo en su aula, le subí a la profesora Mónica. Entonces, yo como profesor titular tengo 2 opciones. O espero a Mónica, Mónica me dice, sí, yo, aquí está la lista, este chico sacó 5. Yo ya no lo reviso, solamente directamente le pongo 5. ¿Sí me comprenden? Y en caso Ganar que no haya revisado, sí le podemos revisar nosotros. eso. Y en el caso de que por Ah, algún motivo algo le pasó a Mónica, me dio sí los primeros 10, pero ya los últimos 5 no revisó y ya estamos con apuro, yo entro a mi aula y yo mismo le califico. Y yo le comunico a Mónica, Mónica, mire, esto de aquí, téngalo en su registro que yo ya califiqué. ¿Sí? Es la ayuda que nos ya. estamos dando entre profesores. El profesor de práctica tiene que calificar 50 trabajos, pero nos ha sucedido que 49 estudiantes envían y uno no envía. Y por ese uno, el chico está preocupado, lo envía nuevamente al profesor de práctica, pero el profesor de práctica no lo califica. Entonces, ahí es que de forma interna nos arreglamos. Yo le indico, Mónica, me falta un chico una nota, me dice que ya le envió. Mónica revisa y efectivamente me dice, sí, póngale 10. Entonces yo le pongo 10. Así directamente lo que ganamos es que la nota del estudiante ya quede en el aula virtual completa. ¿Sí, sí, sí lo comprenden? Si Sí, lo sí. hacemos manualmente, a mí me tocaría ir a la categoría, presionar editar, buscar el chico y guardar, que es más complicado. Es preferible más bien entrar al deber y calificar. ¿De acuerdo? Ya, listo. Sí, sí. Cualquier pregunta, no hay problema. Miren, y también le hemos dejado, ya le hemos configurado la libreta de calificaciones a todos. Así va a estar la libreta. Entonces, la libreta, ¿cómo estaría? Si se dan cuenta, el componente de aprendizaje colaborativo. Otra vez regreso a las diapositivas, que sería esto, ¿no? La diapositiva, que sería esto, ¿se acuerdan? Aquí está, lo que está con naranja, esos 5 puntos. Eso no hemos tocado aquí. Cuando ustedes creen una actividad, cuando le pongan la actividad
en la categoría, ustedes le ponen categoría aprendizaje colaborativo. Las guías ya las colocamos en el componente prácticas de experimentación. Solamente tenemos que esperar que suban los deberes. Y en el componente de trabajo autónomo, ya también hemos creado los simuladores, ya están listos. ¿De acuerdo? Disculpe, Sí. lo de los simuladores, que es un banco de preguntas, es un cuestionario que el estudiante puede estar dando las veces que quiera, Sí, o sea, se califica solo ahí. así es. Ya se califica Coge la solo. nota mayor, me imagino, o promedio. Correcto. Es la nota mayor y el chico puede dar tantas veces quiera. Pero es un banco de preguntas amplio que ya está creado. Sí. Ese Ah, banco ya. de preguntas creo que tiene 720 preguntas. Wow, ya. Sí. Acá está. Podemos ir a eso. Cuando ya esté clonado, aquí están ¿Cuándo todas se las hará la preguntas. clonación? Sí. Más o menos. ¿Cuándo harán? Sí, ajá. Ajá, este trabajo es hecho desde el periodo 56. Ahora, yo sí soy bien sincero con ustedes. Por ahí habrá alguna preguntita que cuando fue el día del examen, pues no estaba bien formulada o no se entendía. Entonces, quizás este es el único trabajo que sería bueno en algún momento revisar, ¿no? Como el Claro. chico tiene la oportunidad de hacer tantas veces, no importa que saque cero. En, puede decirnos, ingeniero, mire, aquí está mal el ejercicio. Ah, ya, listo, lo corregimos. Pero él puede otra vez acceder aquí al tema del álgebra de Boole y poder dar tantas veces. Ese podría también compartir cuál se arregló para que no pase a otro docente lo mismo. Claro, sí, sí. Ajá, vamos a tener otra reunión para poder también tratar de esto, ¿no? O sea, ir cuidando un poquito también la calidad, ¿no? De cada Claro. cosa y también ir viendo cómo la idea es de que algún momento las guías cambien también de un periodo a otro, ¿no? Por el tema de los chicos que se copian las tareas, ya hemos tenido problemas con eso. El tema de los simuladores, que a veces la letra está tan chiquita, unos profesores colocan quizás una expresión que no se entiende, entonces, pero bueno, ya hemos salido adelante con eso. Entonces, esto es lo que queríamos decirles, ¿no? Que va a aparecer todo esto, pero no queda allí, hay que revisar el contenido para comprender la lógica, ¿no? Cuando Claro. ya pasemos al segundo mes, que ya sería el uso de PCInt, algunos usan DFD, otros usan también Raptor de forma simultánea, también hemos querido en esta segunda unidad dar un poquito de Python, por lo menos. Eh, ¿Por qué decimos esto? Es por la experiencia de que tratemos de comprender. Cuando el chico ya va a la unidad 3, recordemos que no solamente tiene programación, también tiene álgebra, tiene química y tiene dos materias más. Si el chico ya se está quedando en alguna materia porque no entendió, en este momento aprender Python para el estudiante va a ser va a ser más fuerte, ¿no? Va a ser más duro, porque el chico también tiene que pasar esta materia. Le va a poner interés a álgebra, le va a poner interés a química y es probable de que esto no lo comprenda bien. Por eso es que hemos querido coger un poquito de Python y ponerlo en la unidad 2. O sea, además de aprender bien los diagramas de flujo, PCInt, el ambiente, las estructuras, lo que conlleva, ¿no? La lógica algorítmica, también darles un poquito de Python para que no sea tan fuerte el ingreso a la unidad 3. O en su defecto, si ingresamos a la unidad 3 solo con Python y MATLAB, que es lo que también nos piden, tratar de ser lo más rápidos para que en los primeros días que el chico está con esa preocupación de saber qué materia es la que tiene que escoger para pasar, eh, nosotros rápidamente le demos los fundamentos. ¿De acuerdo? Aquí en cambio hay 3 simuladores y también está la guía. Entonces, para ir terminando, lo importante es que todo lo que ustedes están viendo aquí tiene o sea, la forma visual es lo que se está tratando de estandarizar. Porque también hemos notado que los chicos no encuentran dónde están los archivos. El profesor le dice, está en el ABAC el archivo, pero no saben dónde ubicarlo. El problema de las aulas, tanto titular como práctica, ya es una carga mental para ellos muy fuerte.
Y para nosotros, el hecho de estar agregando a cada momento actividades o cómo calificar, también hemos visto de que entre compañeros, algunos se disparan en hacer, por ejemplo, 10 ejercicios de un punto. En cambio, otro profesor en una sola lección da los 10 puntos. Entonces, para no también tener eso, ¿no? Esas diferencias. Por eso hemos dejado, todos vamos a tener las mismas guías, todos vamos a tener los mismos simuladores. Aquí ya está configurado para que se promedien y den un resultado de 5. Y lo mismo acá, se promedien y den un resultado de 5, 5 y 5, 5 de la primera unidad y 5 de la segunda unidad. Repito, está totalmente bien calculado, que incluso aquí el proyecto de integrador de saberes también va a ser un foro para que los chicos puedan ver cómo desarrollan los demás compañeros la actividad. Este proyecto integrador de saberes también le hemos dejado a ustedes para que sepan en qué momento hablar de él. También está aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que está con amarillo, ahí está ya indicado, proyecto. Es decir, por estas fechas ya deberíamos mandar el proyecto del primer parcial y por estas fechas ya mandar el proyecto del segundo. También les hemos puesto cuándo pasar las notas, porque esta es otra situación que tenemos que tratar, ¿no? Recordemos que los chicos nuevos de primer ciclo, ellos no tienen examen sustitutorio. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Coordinación Académica? Que ellos puedan recuperar hasta las tareas anteriores. Pero en este parcial ya hemos escuchado que nos han dicho que vamos a volver a la forma en la cual la primera nota, la nota del primer parcial, esa ya queda sentada. Entonces todavía no nos han dicho si es que se va a permitir enviar tareas del primer parcial a aquellos chicos que se atrasen o que recién ingresen. Entonces todavía no lo sabemos. Pero si tenemos que entregar notas del primer parcial, ya con esta distribución de tiempo podemos ir viendo qué tenemos que ir haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuándo tenemos que subir notas, ¿no? Exámenes, también ya están las posibles fechas, que pueden ser 2, y cuándo entregamos notas. Repito, este archivo de Excel lo hemos diseñado para que ustedes más o menos tengan una guía, ¿no? Y ya están con fechas, ya están con temas, y son sugerencias, ¿no? Para que podamos estar todos con el mismo criterio, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? No está todo claro. Sí. Disculpe, y tal vez para álgebra lineal se sigue el mismo concepto, No escuché, pero... que para álgebra lineal es lo mismo, o sea, el mismo concepto o es algo diferente. Uy, es que está muy, muy bajita A ver, el audio. ahí, ya disculpe, ahí no sé si me escucha mejor. Ahí. Ya, tal vez para álgebra lineal igual es así. Ah, sí. En álgebra lineal es otro compañero que está elaborando todo esto. Sí hay diapositivas, sí están los ejercicios, e incluso álgebra lineal están más detalladitos los ejercicios. Ya. Son, como decir, ejercicios claves. Por ejemplo, en una actividad les han puesto 6 ejercicios y Ah, ellos genial. incluso lo han cronometrado incluso, o sea, 10 minutos ejercicio, 10 minutos ejercicio, 10 minutos de clase. Está bien organizado y vamos a ver qué podemos mejorar para este parcial. Lo que yo sí les pido es que si pueden subir el sílabo, eso sí creo que cada uno tiene que subirlo. Les hemos puesto lo mismo, ¿no? Aquí está el sílabo, ¿no? Yo ya lo subí y les he dejado aquí está. Entonces, aquí he puesto portal web, sílabo de la asignatura. Entonces, aquí está el documento, ¿no? Si ustedes lo creen que está distribuido de forma adecuada, hemos agrupado, repito, aquí, para que ustedes se den cuenta, hemos agrupado, es como decir, aquí clases, pero obviamente también puede ser actividad clase, actividad ejercicio, actividad clase, actividad ejercicio. Lo hemos hecho de una manera un poco muy estándar para que todos, o sea, cuando algún compañero pueda ver, pueda entender
Perfecto, aquí están 4 horas de clase, aquí hay 6 horas de clase para el proyecto, o perdón, para los ejercicios. Entonces, las diapositivas incluso están hechas para 2 horas, ¿no? Pero no significa que las 2 horas demos la diapositiva, sino es que la mitad de la diapositiva en una hora, la mitad en otra. Sí me comprenden, ¿no? Sí, ¿Y, ¿Y qué significan esos proyectos? Acá también hemos puesto recursos anteriores. Esto se daba antes. Cuando no teníamos los simuladores, teníamos que hacer ejercicios. Entonces, prácticamente todo era ejercicios de programación. Entonces, repito, les comparto también esto porque son antiguos, ¿no? Igual, pueden ustedes coger cualquiera de estos ejercicios y hacerlos en clase y convertirlos en ejercicios en clase. Este proyecto uno, por ejemplo, eran ejercicios. Entonces, con Orlando lo que hemos tratado es comenzar a colocar nuevas herramientas, ¿no?, de evaluación. Repito, entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí el proyecto uno, eran más ejercicios. Entonces, todo era ejercicio. Para que no, el chico no se canse, porque también los primeros semestres los chicos sí decían, son muchos ejercicios. Y es verdad, tiene razón, porque componente docente, ejercicios. El profesor de práctica, más ejercicios. Y trabajo autónomo, siguen siendo más ejercicios. Entonces, fuimos cambiando, ¿no? El trabajo individual del estudiante, el trabajo autónomo, ya dejamos de hacer ejercicios y lo transformamos en estos simuladores de preguntas. La guía práctica la hemos dejado igual como los ejercicios para que el profesor escoja y él nos dé una nota al final. Por eso es que ahí queda un poquito la libertad, ¿no?, del profesor de la práctica. Tienes un banco de ejercicios, el ideal es que se hagan todos porque así practica el estudiante y el profesor vaya trabajando con el estudiante. Y finalmente, lo que estamos dejando abierta la puerta es esto, ¿no? El trabajo de aprendizaje colaborativo, ¿no? Aprendizaje colaborativo, que son 5 puntos en cada unidad, 10 en el primer parcial y 10 en el segundo, donde ahí usted como profesor, pues, puede aplicar otro tipo de estrategias, puede aplicar gamificación, hace una competencia, no sé, pues regala un punto a la clase, todos tienen un punto adicional. O sea, se deja esa posibilidad para colocar ese puntito, ¿no? Para que los chicos se animen. Ah, llegaste temprano y contestaste, si participaste, te ganaste un punto. Entonces, ahí está contemplado ese punto libre para que el profesor pueda hacer. Bien, y para ir terminando, en los proyectos. Ya, esto recién lo vamos a aplicar este periodo, porque lo vimos en álgebra lineal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como no podemos mandar proyectos de grupos, porque a veces los chicos, recordemos, ¿no?, son chicos de distintas carreras que están mezclados, o cualquier situación. Y ahora que estamos híbridos, puede ser que un grupo esté en clase, otro no esté, no los conozcan. Entonces, lo que hemos hecho es algo, no sabemos si vaya todavía a funcionar. Hay que poner el entusiasmo en esto, ¿no? Y lo hemos puesto en la unidad 2 y en la unidad 3, porque prácticamente ya hemos avanzado un poco. El proyecto integrador es como hacer un pequeño software colocando todo lo que han visto los estudiantes, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, ¿no? Que también aprenden a hacer un bonito documento donde expliquen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es la estrategia de solución? O sea, que lo escriban, que no solamente entreguen un archivo donde ya funciona el proyecto, sino también que aprendan a expresar cuál es su problema a solucionar y cómo lo van a resolver con lo que han aprendido en programación. Entonces, aquí les comparto lo que está en primer parcial, va a ser en PCI y el segundo parcial va a ser en Python. El primer parcial es la idea, ¿no? Que el chico escoja un problema. Entonces, acá abajo les pongo el problema. Por ejemplo, el chico ve que en KFC o en de leña, ve que hay combos. ¿Cómo haríamos nosotros un menú para que una persona pueda escoger uno de estos combos y se genere una sencilla factura? Entonces, aquí le hemos dicho a los chicos de que tienen que ir a investigar, ¿no?, en la realidad. Algo como esto, se toman una foto y que ellos piensen cómo resolver. O el segundo ejemplo, ven la planilla de energía eléctrica o la planilla de agua, ¿no?
Entonces, repito, pueden haber otros ejercicios. Puede ser de farmacia, ferretería, lo que sea. Pero que el joven haga un algoritmo que permita justamente, ¿no? Presentar un menú, escoger y obtener los resultados. Para no estar revisando, el chico va a grabar lo que va a hacer, ¿no? Cuando ya lo tenga listo, lo graba y lo sube o nos envía el archivo, el MP4, cualquier forma. ¿Y cómo lo calificamos? Pues bueno, como va a estar en YouTube, los chicos, sus amigos van a calificar, obviamente todo el mundo le va a poner 10, ¿no? Pero lo que vamos a valorar es todo ese esfuerzo, ¿no? Que el chico hace, ¿no? Que el chico mismo se vea, que tenga que grabar, que tenga que, en el tiempo que él crea, máximo de tiempo de explicar. 5 minutos, si las noticias se dan en 1 minuto y medio, pues el chico también, ¿no? Que sea muy breve, o sea, el objetivo ya lo cumplió, ¿no? Poder, entonces aquí le hemos dejado dos ejemplos de proyecto, ¿no? Entonces una tienda local comercial que presente la factura con el IVA, un pequeño descuento, que se presente un menú, que se cierre caja o que sume, o sea, que el chico pueda lograr hacer esto, ¿no? No es, o sea, no queremos desanimar a los estudiantes, pero sí queremos que todos logren por lo menos preguntarse, ¿no? ¿Cómo haría esta parte? ¿Cómo haría esta parte? ¿Cómo las uno? Ese es el objetivo y al final explicarlo. ¿De acuerdo? El joven puede dar otro tipo de ejemplo, ¿no? No, si, eso también lo vamos a conversar en el curso, ¿no? Con los demás compañeros. Si está muy fuerte, le podemos decir, mire, solamente es hasta este de aquí y nada más. Y lo mismo en la guía práctica 3, pero en, el, en la propuesta del proyecto integrador 3. Es lo mismo, pero con Python. Aquí sí, en cambio, lo que queremos es que el chico utilice al menos un arreglo, una matriz y funciones. ¿Por qué ponemos en plural funciones? Porque al final tiene que hacer una gráfica. Entonces tiene que usar la librería Matplotlib. Entonces ahí es donde está el grueso, ¿no? Del punto, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Ventas puede ser una barrita eh, y lo mismo, ¿no? Los pagos de las mensualidades de la planilla eléctrica que hace la papá o la hace la mamá y listo, ¿no? O sea, le estamos dando herramientas para que el chico logre buscar un problema y él, con los conocimientos que tiene, darle solución. Entonces, el contenido es lo mismo, pero solamente le cambiamos a Python. Acá también le modifiqué algo para que no sea igualito. ¿Sí? Listo, entonces. Listo. Aquí Entonces, más o menos es como una propuesta más que desarrollo. claro, solo es una Ya, propuesta, es nada más. una propuesta, o sea, que ellos ideen cómo harían y todo eso. Así es, así es. Ya, Correcto, así es. Lo que queremos es que al final los chicos se sientan contentos de haber pasado esta experiencia de programación. No sabemos realmente qué les deparará, ¿no? En el segundo parcial. Algunos chicos sí se han ido porque, repito, por el tema de la dificultad que han tenido con álgebra o que han tenido con química o con otra materia. Y también con programación, debe haber algunos. Pero la idea no es estresarlos, sino más bien, si todo esto con tiempo se los explicamos, ellos también deberían aprender a dosificar su tiempo y tratar de avanzar, ¿no? Esa es la idea, enseñarles a ellos cómo distribuir el tiempo para lograr completar todo. Bien, listo. listo. Entonces, igual, iremos teniendo otras reuniones. Voy a compartir este video con los demás compañeros y cualquier detalle, pues lo iremos revisando. Entonces, por ahora, revisemos el contenido y el 20, a pesar que ya mañana voy a tratar de escribir a coordinación académica para decirles que ya estamos listos. Y de esa manera ustedes ya también ya pueden ir viendo el aula y hacer modificaciones en el aula, ¿no? Las modificaciones en el aula son estos detalles que estamos pidiendo de que tratemos de que se vea bonito y que sea agradable, ¿no? Para que los chicos a cada momento ingresen y puedan, y les dé gusto el trabajo que estamos haciendo en la asignatura, ¿no? Con herramientas, juegos. Finalmente, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay otras secciones. Hay videos tutoriales para ustedes, para que los chicos también de todos los temas ya están listos
y también hay la sección de juegos para ellos, que también ya está listo. Y los videos de los chicos del periodo pasado, ¿no? Y también ya está la sección de exámenes. Realmente ya está todo distribuido, solamente habría que llenar algunos detalles y eso lo iremos comunicando. ¿De acuerdo? Entonces, ánimo a todos y éxitos en este periodo 59. Listo, Joe, muchas gracias. Está todo claro. Listo. Ok, ya les Ay, mando el link. gracias. De acuerdo. Éxito.